estamos delante de tu presencia, adorándote, alabándote, glorificándote, Señor, porque tú eres digno de toda honra y de toda gloria, Señor. Porque nosotros conocimos el amor, porque tú nos amaste primero. Así es que, Señor, te bendecimos y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú bendigas esta reunión, Señor. Gracias, mi Dios. Amén. Ya me ando cayendo. ¿Ustedes creen que el Señor merezca la honra y la gloria? ¿Sí? Y hace un rato comentaba yo sí que cuando en el fútbol, no solamente cuando empiezan a cantarle el cielito lindo, cuando meten un gol, su equipo favorito, ¿qué hacen? Dicen gol, ¿verdad que no? ¿Verdad? Lo dicen con entusiasmo, ¿sí? Lo dicen, ¿verdad? Surge de lo más profundo de su ser ese grito de victoria, ¿sí? Y habrá alguien que merezca más honor que un grupo de personas jugando fútbol, ¿verdad que nuestro Dios y nuestro Señor, ¿verdad? Bueno, vamos a platicar el día de hoy. Fíjese que el viernes tuve que ir al centro a recoger unas cosas, ¿sí? Y tuve la oportunidad de ver un gran movimiento en la ciudad, por donde yo pasaba, desde luego, ¿sí? Había un ambiente festivo, ¿sí? Por todos los lugares donde yo pasé, ¿sí? Y principalmente observé, ¿verdad?, parejas de jovencitos que iban juntos, ¿verdad? Y traía la muchachita un ramo de flores, algunos otros, ¿verdad? Algunas otras llevaban algún regalito de más. En fin, o sea, andaban, se notaba, ¿verdad?, la efervescencia del ánimo en el ambiente, ¿sí? Pero también vi algo. Me subí al metro para ir al centro y entre lo que estuve observando vi a una jovencita que estaba cerca de mí e iba con otra compañerita y a la chamaca se le estaban saliendo las lágrimas y le decía a su amiga, ¿cómo crees? Tiene 2 días que no me habla. Y el día de hoy, precisamente el día de hoy, yo le llamé y no me respondió, ¿sí? ¿Qué creen que habría pasado? Estaban enojados, o se pelearon, o la terminaron, en fin, ¿sí? Entonces, pero era porque se sentía, o sea, no amada, ¿verdad? No amada. Entonces, yo no les voy a preguntar por qué tanta algarabía y tanto dolor de la chamaca, ¿sí? La respuesta es obvia, ¿sí? Entonces, entonces yo quiero preguntarles, aquí en la congregación, ¿quiénes el viernes, ¿verdad?, por medio de un detalle mostraron a su pareja un regalito? A ver, platíquenme. No, ahí se están riendo, por allá estoy viendo. Levanten la mano. ¿O no tenían dinero? Ah, muy bien. Sí, hermana. Pero tengo pretendiente, dice. Órale. ¿Sí? No, resulta de que no, de que no. No me digan que no. Por favor, no me digan que no. ¿Verdad? Bueno, yo quiero decirles,
les quiero hablar de esta festividad, ¿sí? Esta festividad tiene tintes principalmente comerciales, ¿sí? La gente hizo compras de San Valentín, a pesar de que la situación económica del país es muy mala, ¿sí? Y dicen que la derrama económica que hubo fue como de 32.5 millones de pesos en venta de flores, chocolates, dulces, ropa, perfume, ¿sí? Restaurantes, ¿sí? Pastelería, ¿y qué creen? Hoteles. ¿No? Como que ojo les pusiese la manera de vivir de hoy, ¿o no? La manera de vivir de hoy, ¿sí? Entonces, yo quiero decirles, el mundo está lleno de costumbres y tradiciones populares y pocas buscan entender el origen de la mayoría de estas festividades, ¿sí? Acepta prácticas, ¿verdad? Sin entender, ¿verdad?, cuál es el trasfondo de estos eventos. Yo me acuerdo que hace algún tiempo una de las hermanas me platicaba que ella vivía en un ambiente de mucha idolatría en el lugar donde ellos vivían. Y entonces, ¿qué creen que hacía? Ella es cristiana. Entonces, ¿qué creen que hacía su pastor? Se encerraban en el templo, ¿verdad? Y comían todo lo que comían la gente que estaba festejando a los ídolos, para que a ellos no se les antojara, ¿sí? Entonces, o sea, nosotros, hermanos, somos gente diferente. En la mañana nos hablaba Fito de cómo el Señor llega a nuestra vida para transformarla, ¿sí? Y que esa transformación viene a ser paulatina, es procesal, ¿sí? Pero llegamos y nos encontramos que salimos de las tinieblas para vivir en la luz esplendorosa de Cristo Jesús, ¿sí? Y entonces, yo les decía, el mundo está lleno de tradiciones populares, ¿sí? Y tradiciones populares que traen un trasfondo que no honra a Dios. ¿Qué creen? ¿Sí? Nosotros hemos leído las Escrituras y sabemos que el Señor sacó al pueblo de Israel de un pueblo que era sumamente idólatra, ¿sí? Y ellos estaban esclavizados. 400 años vivieron en ese lugar donde aprendieron las costumbres de ese pueblo. ¿Y creen que cuando salieron dejaron las costumbres allí? No. Entonces, es lo mismo que nos pasa a nosotros. Llegamos al conocimiento del Señor y nos encontramos con que no todas las costumbres que no honran a Dios, ¿verdad?, las dejamos. Algunos porque no sabemos, o sea, no ha llegado ese conocimiento a nosotros, pero a otros porque nos gustan, ¿sí? Nos gustan. Yo te digo, todo lo que vale la pena lo podemos ganar y nada de verdadero valor perder al esforzarnos por agradar a Dios en todo, ¿sí? Yo sé que esto es un proceso, ¿sí? Esto es un proceso y que quienes no lo sabían, hoy Dios quiere que lo sepan, ¿sí? Y quienes lo sabían y lo hacen, Dios va a tomarles cuenta. El pueblo de Israel salió, ¿sí? Salió de Egipto y se fueron. Y llegaron a un lugar, acamparon, y el Señor llamó a Moisés.
Y sube Moisés al monte y dura 40 días en la presencia del Señor, ¿sí? ¿Y qué pasa? Llega un momento en que el Señor le dice a Moisés, Moisés, bájate, porque este pueblo, tu pueblo, dice, ya se hizo un becerro de oro y lo está adorando, ¿sí? O sea, y al que dejó encargado de ese pueblo fue a Aarón, su hermano, ¿sí? Dice la escritura que a Aarón le dio miedo cuando el pueblo empezó a inquietarse y que empezaron a decir, este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto ya nos dejó, ya nos abandonó, haznos un Dios. Y entonces cuando ve la multitud, Aarón le da miedo y dijo, ¿qué hago? Y dijo, traigan todo el oro que tengan, ¿sí? Traigan todo el oro que tengan. Ese salario de 400 años de haber servido a ese pueblo, porque cuando ellos salieron, el pueblo, los egipcios ya querían que se fueran. ¿Por qué? Por todas las plagas que habían estado afectándolos. Y como cereza del pastel, murieron sus hijos. Y fue cuando dijeron, no los queremos, váyanse, ¿sí? Y el Señor, ¿y qué hicieron? Con tal de que se vayan, llévense esto, llévense el otro. Y dice que en un solo día cobraron el salario de 400 años de trabajo. Entonces iban como pobres o ricos, muy ricos. Y entonces todos cuando estaban en ese lugar acampando, ¿verdad? Y que se sintieron solos y abandonados, dijeron, regresámonos a ¿cómo se llama? Egipto, haznos un Dios. Y entonces dijo Aarón, traigan todo el oro que tengan. ¿Y saben qué hizo Aarón? Un ídolo, un becerro de oro. Y luego lo que hizo fue que lo puso y entonces la gente traía malas costumbres, ¿sí? Porque 400 años en un lugar en donde adoraban, o sea, a los ídolos, que era un lugar terrible, y pues se les pegaron. Por eso es que el Señor dice que nosotros somos un pueblo santo, un pueblo escogido para Él, ¿sí? ¿Qué pasó? Entonces ellos se pusieron a adorar el ídolo, ¿sí? Y luego, ¿qué creen? ¿Ustedes creen que adoraban al ídolo? No, dijeron que ese ídolo era Dios, que era el Señor, y le empezaron a adorar y a glorificar y le empezaron a atribuir, ¿verdad?, todas las bendiciones que Dios les había dado. Y le dijeron, tú eres tú eres Dios, el que nos sacaste de esa tierra de esclavitud, ¿sí? ¿Y saben qué fue lo que pasó? Dios se enojó, se indignó y bueno, el que nosotros estemos aquí es porque Dios quiere clarificar nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que cuando nosotros lo honremos en espíritu y en verdad, porque eso es lo que a Dios le agrada, ¿sí? No estamos aquí porque creemos que le agrada a Dios que vengamos. ¿Sí estamos aquí por eso o no? ¿Sí? Y queremos hacer lo que Dios dice, ¿o no? ¿Sí, verdad? Entonces, yo te digo, el salmista, ¿verdad?, le dice a Dios ahí en el Salmo 116, 11, ¿sí? Dice, me darás a conocer la senda de la vida y en tu presencia hay plenitud ¿de qué? De gozo. Hace un rato decía yo, sí, alaben a Dios. O
sea, no de una manera apagada, o sea, que de veras el conocimiento de la palabra, el conocimiento de la verdad produzca en nosotros una alegría, ¿verdad? Y una gratitud que no tenga límites. Ay, cantamos, ay, venimos. Hermanos, estamos en la presencia del Dios Todopoderoso, porque donde 2 o 3 se congregan, se encuentra Él. Y aquí está Él, ¿sí? Podremos decir un amén, un aleluya. Hace un rato cantábamos y algunas de las personas que estábamos cantando, levantábamos nuestras manos en una actitud de adoración. ¿A quién? A Dios, al que no vemos, pero que sabemos que se encuentra aquí, ¿sí? Y entonces decía, en tu presencia hay plenitud de gozo, a tu diestra deleites para siempre, ¿sí? Entonces, ¿te das cuenta? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las costumbres de los pueblos, ¿verdad?, le roban la gloria a Dios. Pero para que Dios sea menos Dios, o para nuestro dolor, para nuestra desgracia, ¿sí? Nosotros, ¿verdad?, tenemos que buscar agradar a Dios en lo que a Él le agrada ser alabado y glorificado, ¿sí? Uno de los medios para que Dios usa, ¿verdad?, para que nosotros salgamos del medio del cual venimos, porque el hecho de nosotros de que estemos aquí no significa que ya somos perfectos. No, hermanos, todavía traemos arrastrando las costumbres del mundo, pero el Señor nos aclara la vista con el propósito de que vayamos haciendo a un lado aquello que no honra a Dios. El pueblo de Israel tuvo que llorar cuando se puso a adorar a Dios. Dice la palabra del Señor que después de que estuvieron adorando al ídolo, dice que comieron, bebieron, bailaron, y después, ¿qué hicieron? Fornicaron. Eso es amor. Fornicar, adulterar. Y dice la Escritura que muchos de ellos murieron, ¿sí? Porque deshonraron a Dios con su vida, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de la verdad según la Biblia? La palabra de Dios nos enseña que la verdad es fundamental para la vida y para la salvación. ¿Quién quiere irse de aquí? De los que estamos aquí, ¿quién se quiere ir al infierno? Levanten la mano. ¿No quieren irse al infierno? Entonces honren a Dios. Honren a Dios, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios tiene un propósito, y es capacitarnos para el propósito de Dios en nuestra vida, ¿sí? Y esa palabra hermosa nos motiva a hacer lo que Dios nos indica, ¿sí? Yo les pido que escuchen sin prejuicios esta plática. No quiero cargarlos, al contrario, quiero a través de esta plática que ustedes se quiten un peso, ¿verdad?, de encima de algo que a Dios no le agrada, ¿sí? De algo que si ustedes se lo quitan, el Señor les va a bendecir, ¿sí?
Entonces, el nombre de la plática del día de hoy, hoy hoy es el día del amor. Hoy es el día del amor. ¿Y cómo lo podemos saber? Dice que ahí en Juan 3:16, todos conocemos ese verso, ¿sí? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todos los que estamos aquí tenemos necesidad de amor, ¿sí o no? Que alguien nos ame. Y más amor que el que Dios nos da, no hay, hermanos. El amor de Dios es sublime, ¿sí? Y no nos los da en función de nuestra conducta. Nos lo da porque Él nos amó, porque Él es amor, ¿sí? Entonces, allí en segunda de Timoteo 3:16, nos dice de esta manera, toda la escritura es inspirada por Dios, toda, de tapa a tapa, ¿sí? Y útil para enseñar, ¿sí? Para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, pero en la justicia de Dios, ¿sí? Y entonces, para todos aquellos que están dispuestos a aceptarla con honestidad, ¿sí? Es esa palabra, ¿sí? Para aquellos quienes verdaderamente quieren servir y agradar a Dios, ¿sí? Hace muchos años, ¿verdad? En los años 60, surgió un grupo de jóvenes, ¿verdad? Que se llamaban los Beatles. ¿Lo han oído? ¿Sí? ¿Verdad? A pesar de que han pasado los años, siguen siendo famosillos, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces uno de ellos, fíjense bueno, mejor termino lo que iba a decirles, ¿no? Ellos compusieron una canción que fue muy famosa, ¿sí? Que se llama All You Need Is Love, ¿sí? Todo lo que necesitas es amor, ¿sí? Y esa canción fue muy sonada, ¿sí? Y ¿cómo se llama? Y si hubiera estado cantando ellos, hubieran estado cantando sobre el amor de Dios, sus palabras tendrían sentido y tendrían verdad. Pero no, estaban hablando del amor carnal. Estaban hablando del amor carnal, ¿sí? Pero lo que generalmente se conoce como amor no es el amor auténtico, hermanos, sino más bien un remedio del amor de Dios. Aunque Dios quiere y nos proveyó amor entre el hombre y la mujer, entre los padres y los hijos, entre los hermanos, ¿sí? Pero ese amor que festejaban el viernes no tiene nada que ver con el amor de Dios. ¿Y saben qué? Ese amor que festejaban honra a Dios. Cuando les digo, ¿verdad? Les comentaba que entre los gastos que se hicieron en ese día estaban los hoteles. ¿Por qué? ¿Sí? Porque no se trataba de demostrar su amor, sino su pasión, sino su desviación de lo que es el amor. Y no estoy diciendo que todos lo hayan hecho así, ¿sí? Solamente quiero hacerles ver que la visión distorsionada que tiene el mundo del amor es algo que los cristianos necesitan desesperadamente evitar, ¿sí? El día de San Valentín es una festividad del amor, pero del mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque su origen tiene un origen, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Que
que no está honrando a Dios. ¿De dónde viene ¿cómo se llama? ¿De dónde viene esa costumbre del amor, de festejar el amor? Permítanme tantito, hermanos. Entonces, les decía, ¿aprobará Dios que su pueblo, ¿verdad?, los verdaderos cristianos, participen de estos festejos asociados a ese día o de cualquier otra costumbre pagana? La Biblia declara que Dios es amor. Y en Juan, primera de Juan, capítulo 4, verso 10, dice de esta manera: el verdadero amor de Dios es que nosotros, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino el amor que Dios demostró al enviar su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Nosotros tenemos, hermanos, el amor de Dios, ¿verdad? Y entonces a quien tenemos que festejar por ese amor es a Dios, ¿sí? Entonces, yo te digo, como se celebra el amor el día 14 de febrero, ¿verdad? Se celebra a Valentín, ¿sí? Entonces, hay una diferencia entre la mitología de la gente, ¿verdad?, y el amor en Cristo Jesús. Es una diferencia tremenda, ¿sí? Y nosotros nos encontramos, muchos del pueblo de Dios, nos encontramos dándole honra a todas esas costumbres que no provienen de la Biblia, a muchas costumbres que Dios no se agrada. El pueblo de Israel adoraba un becerro y decía: este es el Dios que nos sacó de la tierra de Egipto, ¿sí? Este es el Dios. O sea, estaban atribuyéndole a Dios, entre comillas, ¿verdad?, el que ellos habrían salido de la esclavitud. Y efectivamente Dios fue quien los sacó, pero después, en vez de darle la honra a Dios, se la estaban dando a un ídolo que ellos mismos fabricaron, ¿sí? Entonces, yo te digo, ¿por qué no le damos la honra que Dios merece por toda la demostración de amor que nos da? Hoy estamos aquí porque amanecimos, quiere decir que tenemos vida, ¿sí? Respiramos, caminamos, hablamos, vemos, tenemos que comer, tenemos un techo. ¿Será merecedor Dios de que de lo más profundo de nuestro ser salga gratitud y alabanza a su nombre? Sí. Todos los días, hermanos, ningún día es de nadie, a nadie le pertenece, todos los días son del Señor. ¿Y sabes cómo te lo demuestra? Con su amor. Todos los días te derrama amor, te da consuelo, te enseña, ¿sí? Entonces, ¿cómo crees que Dios se sienta, verdad, ante tanta deshonra, ante tanta ingratitud, ante tanta ignorancia de parte de nosotros? O sea, lo ignoramos, ¿sí? ¿Cómo crees que Dios se sienta? ¿Le agradará? Dirá: ay, este es mi hijo, esta es mi hija amada, me siento contento. Acuérdense cómo lo dijo cuando Jesús fue bautizado: este es mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento. ¿Podrá Dios decir eso de ti? Si no lo puede decir, depende de ti, no depende de Dios. Reconócelo,
reconoce su grandeza, reconoce su amor, reconoce su misericordia. ¿Sí? Yo te digo, todos los días y todo el día el Señor te demuestra su amor y yo les pregunto, ¿le damos gracias? Nada más unas gracias. Ay, gracias Señor porque amaneció. ¿No merecerá el Señor que lo adores porque amaneció y porque tienes vida? ¿No merecerá Dios honor y gloria cuando ves alimentos, ya sea sencillos en tu casa? Aunque sean sencillos, todo proviene de su mano, ¿sí? Y fíjate lo que dice, como lo que dice en Malaquías 1, ¿verdad? Verso 6, dice, el Señor Todopoderoso dice a los sacerdotes, los hijos honran a sus padres y los criados respetan a sus hijos. Pues si yo soy el padre de ustedes, ¿por qué ustedes no me honran? Y si yo soy su amo, ¿por qué no me respetan? Ustedes me desprecian y dicen todavía, ¿en qué te hemos despreciado? ¿Sí? ¿Saben cómo? En hacer aquello que a Dios no le agrada. Así es la manera en que tú le desprecias. El Señor exhortó a su pueblo a no vivir como las otras naciones y nosotros, hermanos, somos su pueblo. Y nos exhorta porque esta palabra, ¿verdad? Esta palabra, la Biblia, es la misma ayer, hoy y por los siglos. Y sus ordenanzas son para los de ayer, para las de hoy y para los de mañana, para nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Sí? Esa palabra es para nosotros, ¿sí? Y fíjate lo que dice ahí Deuteronomio 18, del 9 al 9, el verso 9 y luego el 13. Dice, cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no imites las costumbres perversas de esas naciones. ¿Sí? No imites esas. Dice, y en el verso 13 dice, tienes que ser totalmente fiel a el Señor tu Dios. Cuesta mucho trabajo decirle no a aquellas cosas que nos llaman la atención. ¿Te cuesta mucho trabajo? Clama al Señor. Dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Si tú aprendes a darle la honra a Dios, a darle el primer lugar a Dios, yo te digo, vas a empezar a disfrutar de más grandes bendiciones de las que has escuchado y vivido ahora. Miren, hermanos, vivimos para agradarnos a nosotros mismos, no buscando lo que a Dios le agrade, ¿sí? ¿Y sabes por qué? Porque somos egoístas. ¿Sí? El egoísmo es opuesto al amor. Tenemos que aprender a decirle no a aquello que Dios abomina. ¿Cuál es el origen de esa fiesta, hermanos? El día de San Valentín tiene sus raíces en la antigua Roma, ¿sí? Donde se celebraban las festividades paganas, ¿verdad? Que se llama la Lupercalía, ¿sí? Y está dedicada a un Dios, ¿verdad? A un Dios que es sobre la carnalidad y el amor, ¿verdad? El amor, ¿cómo se llama? Es la fertilidad y el amor carnal, ¿sí? Y ellos, de la manera en que lo festejaban, eran con grandes
¿verdad?, orgías de depravación. Y esto ha venido pasando de tiempo en tiempo y ahora nosotros lo tenemos. ¿Sí? Lo tenemos y lo practicamos. Pero si lo practicamos, hermanos, lo practicamos porque no sabíamos. Pero hoy ustedes ya saben que a Dios no le agrada que sus hijos estén, ¿verdad?, festejando a un Dios que promovía el pecado. ¿Sí? Hay otras muchas fiestas, ¿verdad? Fiestas paganas, ¿verdad?, en que los cristianos participan, ¿sí? Por ejemplo, los carnavales. Había un hermano aquí en la congregación que normalmente en la época él era de Veracruz y había una época en que él se iba a su pueblo. Y entonces un día le pregunto a la hermana Chonita, oye, ¿y por qué no está el hermano? Se fue a su pueblo. Y le digo, está bien, ¿sí? Pero un día le digo, oiga, hermano Rodolfo, le digo, ¿por qué siempre se va a su pueblo en esta fecha? ¿Sí? Y me dice, es que me voy al carnaval, Solecita. ¿Sí? Entonces le digo, hermano, ¿cómo que se va al carnaval? Sí, me dijo, ¿sí? ¿Sabes tú que en Grecia se hacía un homenaje a un dios que se le pusieron por nombre Dionisio, ¿verdad? Era el dios del vino, ¿verdad?, y la fertilidad. Entonces, y hacía lo mismo, unas grandes bacanales, una depravación tremenda. ¿Qué hay en los, ¿cómo se llama?, en los carnavales? Depravación, borrachera. Qué bien, ¿verdad?, que los cristianos anden en ese lugar. ¡Ay, qué divertido! Aprende a decirle no a lo que a Dios no le agrada, a lo que a Dios le ofende y que puede generar, ¿verdad?, falta de bendición en tu vida, ¿sí? Entonces, está también el Halloween. Ay, ¿qué tiene de malo? Se ven re bonitos los niños vestidos de diablos y de todo lo que los visten. Ay, qué bien se ven, ¿verdad? Esta tradición viene de ¿cómo se llama?, de los celtas, ¿sí? Era una fiesta que hacían ellos, ¿verdad? Y de la misma manera, ¿sí? ¿Verdad? ¿Verdad? Para que tuvieran bendiciones, según ellos, en sus cosechas, ¿sí? Y dice que este festejo hacía una separación, ¿verdad?, de los dos mundos, ¿verdad?, que se iba haciendo estrecha y permitía, ¿verdad?, la entrada de espíritus buenos y malos, ¿sí? ¿Y qué era lo que practicaban? La brujería, la adivinación, ¿verdad? Todo aquello que a Dios aborrece. Tenemos que participar y tenemos que vestir a nuestros hijos de ¿cómo se llama?, de diablitos y de todo lo que los visten, de brujos. ¿Honrará eso a Dios? ¿Verdad que no? Entonces, esta plática, hermanos, tiene el propósito de infundir la verdad a nuestras vidas y motivarnos a honrar a Dios, ¿sí? ¿Qué dice la palabra del Señor de celebrar las fiestas paganas? En Oseas 7, verso 8 al 16 nos dice, el pueblo de Israel se mezcla con paganos de otras naciones y se vuelven tan inútiles como un pastel a medio cocer. El rendir culto a dioses ajenos consume sus fuerzas, pero ellos ni cuenta se dan.
su cabello se ha encanecido, pero no se dan cuenta de que están viejos y débiles. ¿Sí? Entonces, yo te digo, a Dios no le agrada. Te costará mucho trabajo honrar a Dios para que Él derrame bendiciones sobre tu vida. Costará mucho decirle no a eso que me puede agradar. Porque aparte de lo que les estoy comentando, hay otras festividades que tampoco tienen, ¿verdad?, un origen que tienen base en la Escritura. Y las festejamos y sabemos que a Dios no le agrada. Bueno, ¿quieres hacerlo? Bajo tu propia responsabilidad. Quienes no lo saben, lo van aprendiendo. Si lo van aprendiendo, ¿verdad?, dejen de hacerlos, hermanos, ¿sí? Dice, ay, pues ¿qué tiene de malo? Es una exageración. Nosotros no lo hacemos por eso, ¿sí? La Biblia dice que Dios no aceptará adoración cuando las personas adopten una costumbre o una forma de adoración pagana y traten de honrar a Cristo y crean con ella, ¿verdad?, algo en contra de ellos mismos, ¿sí? Ofenden a Dios, ¿sí? Nada más es cuestión de recordar a los israelitas, hermanos, ¿sí? ¿Qué pasó con ellos? ¿Sí? Fíjense, allí en Éxodo 32 lo vamos a leer, ¿verdad? Dice de esta manera, 32:9. Dice, yo me he dado cuenta de que este pueblo, o sea, Dios ya estaba enojado cuando le dijo a Moisés, bájate, porque tu pueblo está, ¿cómo se llama? Ya se hicieron un ídolo y están, ¿cómo se llama?, diciendo que soy yo, ¿sí? Y dice, y Dios se enojó y le dijo a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Hazte un lado, los voy a destruir. Después de haber hecho tantos milagros en su vida, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Lo deshonraron, lo traicionaron, ¿sí? Y le hace una oferta, ¿verdad?, el Señor a Moisés, excelente, hazte un lado, yo te voy a dar un pueblo que sea diferente, ¿sí? Y Moisés le dice, no, Señor, no lo hagas, porque Moisés era un intercesor y dijo, no lo hagas, Señor. ¿Qué va a decir la gente? ¿Que sacaste a tu pueblo para después matarlo? Sí, fíjate, le dice, yo me he dado cuenta de que este es un pueblo terco, añadió el Señor dirigiéndose a Moisés, pero tú no te metas, yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir, pero de ti haré una gran nación. Y Moisés dijo, no. ¿Y sabes qué? Dios estaba probando a Moisés. Y dijo, no, Señor, no. ¿Qué van a decir los demás pueblos? ¿Sí? Entonces, el Señor, cuando un justo interviene, el Señor oye. Entonces, tú y yo podemos ser esos justos, ¿verdad?, que podemos intervenir para que nuestra vida y el lugar en donde nos reunimos cada día se santifique para la honra y la gloria del Señor, ¿sí? Porque esta plática tiene el propósito de que tengamos cuidados, ¿verdad?, cuando una festividad tiene trasfondo religioso, para que no participemos, hermanos. Nuestro Dios es un Dios celoso. Nos pide que le demos el primer lugar sobre todo, ¿sí? Él no se reservó a su Hijo. ¿Por qué te tienes tú que aferrar a algo que te daña? A algo que deshonra a Dios. ¿Por qué? ¿Sí? El Padre quiere todo de ti.
¿sí? Porque Él te entregó todo, te entregó a su Hijo, ¿sí? Para que tú y yo, que estábamos viviendo en la condenación, tuviéramos vida eterna, ¿sí? Entonces, Dios quiere mostrarte que te ama y quiere que hoy tú valores esto que de lo que hemos hablado, ¿sí? Aunque el Señor quiere dar, o sea, Él te da todo, te da Cristo y juntamente con Cristo todas las cosas, ¿sí? Y ese amor, ¿verdad? Ese amor entre un hombre y una mujer, también el Señor quiere dártelo, pero que sea bajo su dirección, ¿sí? En el libro del Cantar de los Cantares nos presenta el ideal de Dios del amor humano, pero ¿saben cómo? Dentro del matrimonio. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio deshonran a Dios y te deshonran a ti, ¿sí? En ese libro se describe la belleza y la pureza del amor entre el esposo y la esposa, la lealtad de ambos, tal como Dios lo planeó desde el principio. El viernes la gente dice que fue el día del amor, pero yo te digo, hoy es el día del amor porque Dios te ama y mañana también será día del amor porque Dios está contigo y te ama, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuál es la diferencia entre el amor de Dios y el amor del mundo? El amor de Dios es inmutable y permanente. El amor humano disminuye cuando se siente ofendida. Hoy se amaron y mañana se están peleando o nos estamos peleando. Y nos estamos separando. Pero dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Dice el Señor en su palabra que lo que Dios juntó, nadie lo separe. Entonces, ¿será posible que el divorcio haga efecto en la vida del hombre? Dios los juntó, ¿sí? Hay una nueva oportunidad, ¿sí? El amor de Dios es pura gracia, hermanos. Nuestro amor está ligado a la reciprocidad. Queremos a quienes nos quieren, ¿sí? El amor de Dios siempre perdona y olvida las ofensas. Nosotros, los hombres, solo a veces perdonamos, ¿sí? Dios nos perdonó aunque no lo merecíamos, ¿sí? Y los hombres perdonamos cuando se nos quite el enojo o cuando alguien hace algo para que pueda ser perdonado, pero lo tenemos bajo amenaza. Lo vuelves a hacer y se acabó, ¿sí? Entonces, yo les digo, el amor de Dios es incalculable, ¿sí? El nuestro es limitado es limitado, hermanos. Amamos cuando nos aman y cuando queremos amar. No hay comparación, no hay punto de comparación. Por eso es tan importante que atendamos lo que dice la palabra de Dios. Es muy importante. ¿Por qué? Porque en el matrimonio todo va a ser color de rosa. No, hermanos. Se demuestra el amor en los problemas. Allí es donde se demuestra el amor, ¿sí? En donde nos vamos a poner de acuerdo para salir adelante. Nuestro amor es por lo general un amor de respuesta. El de Dios no está relacionado con los merecimientos de las personas, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, simplemente nos amó. ¿Me lo merecíamos? ¿Quién de aquí merecía el amor de Dios? Nadie. El amor humano se vuelve con frecuencia vengativo
ante la infidelidad. ¿Cuántas veces hemos sido infieles a Dios? Yo me quedo impresionada al leer el libro de Oseas. ¿Sí? Cómo Oseas perdona y perdona y perdona a su mujer. ¿Por qué? Porque Oseas y su esposa, la infiel, ¿verdad?, representan a la iglesia, nos representa a nosotros, esos que no somos fieles y que nos volvemos a Él y ahí está Él. Dice la palabra del Señor que Oseas, ¿verdad?, que Oseas realmente amó a esa mujer. ¿Y sabes qué? El Señor Jesucristo nos ama aunque seamos infieles. ¿Sí? Entonces, y está dispuesto a perdonarnos, ¿verdad?, cuando le fallamos. ¿Sí? El amor humano se vuelve con frecuencia vengativo, ¿verdad? Y Dios está esperando a que tú y yo recapacitemos para que Él nos reciba con los brazos abiertos. Así es el amor de Dios. ¿Habrá alguna comparación? ¿Algún punto de comparación? No hay punto de comparación. Dios te ama, aunque seas infiel, ¿sí? Pero necesitas arrepentirte y volver a su lado. ¿Y sabes qué? No te va a rechazar, porque aunque seamos infieles, nos sigue amando, ¿sí? Entonces, nuestro amor se basa en sentimientos, ¿verdad? Y el amor de Dios se basa simplemente, ¿verdad?, en nuestra condición de seres humanos. Nuestro amor es siempre muy personalizado. El de Dios es universal. A todo el mundo amó. Y si analizamos las prácticas, ¿verdad?, de Jesús y sus enseñanzas en el Evangelio, vemos que siempre su mensaje es el amor. ¿Quieres festejar el amor? Festéjalo todos los días, honrando a Jesucristo, honrando al Padre, honrando al Espíritu Santo. Festéjalo, ¿sí? Entonces, el Señor es nos ofrece un amor, ¿verdad?, de ¿cómo se llama? No en donde tengamos miedo. Nos ofrece un amor en donde hay perdón, ¿sí? Nos ofrece un amor, ¿verdad?, que si nosotros nos arrepentimos, quizá nos tenga que llamar la atención, pero no nos va a castigar, ¿sí? ¿Verdad? Nos ofrece un amor de salvación, no de condenación, de gracia, no de pecado, no basado en el merecimiento de cada uno de nosotros, ¿sí? Nos ama porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios es completamente diferente, ¿sí? Entonces, recuerda, yo quiero que te quedes con esto, que tengas en la memoria que la manifestación suprema del amor de Dios es Jesucristo en la cruz del Calvario. Es Jesucristo resucitando para que tú tengas todo. Podrás alabar al Señor, podrás exaltarlo, glorificarlo. ¿Lo merecerá? Dice que Él se entregó como ofrenda y sacrificio fragante a Dios por causa de nosotros. Es agradable lo que Jesús ofreció por ti y por mí. Tú y yo jamás hubiéramos podido ni podemos ofrecerle nada bueno. Todo lo bueno lo recibimos de Dios. ¿Oramos? Gracias, Señor. Gracias porque nos amaste tanto, ¿verdad?, que enviaste a tu Hijo en propiciación por nuestros pecados. Señor, anima a mis hermanos, Señor. Habla a su corazón para que te honren en todas las áreas de su vida, Señor. Te doy gracias, Señor, por ese amor sublime, por ese amor, Señor, que no tiene límites.
por ese amor, Señor, que nos limpia, por ese amor que nos da la seguridad de una vida eterna, por ese amor, Señor, que nos da la oportunidad de tener una comunión contigo, por ese amor en donde nosotros podemos llegar hasta el trono de la gracia y alcanzar oportuno socorro. Tú eres digno de toda la honra y la gloria, porque tú, todos los días, Señor, todos los días te pertenecen a ti y todos los días nosotros recibimos bendiciones por ti. Te damos gracias, Señor, por las bendiciones que reconocemos y por las bendiciones que ni siquiera nos damos cuenta, Señor, que las tenemos. Gracias, Señor, porque nos has rodeado, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, y a nuestra familia con ese amor. Gracias por haberte conocido. Tú dijiste, yo soy el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor Jesús, porque sí eres la verdad y eres la vida. Y solamente por ti podemos llegar hasta el Padre. De manera que hoy unimos nuestro corazón para decirte, gracias, Señor. Gracias, y a ti la honra y la gloria. Y nuestro corazón se goza, Señor, de saber que tú eres nuestro Dios. Se goza, Señor, de saber que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.